reforma tributaria, reforma educacional. Marco Enríquez Ominami, muchísimos temas que conversar con Andrés Velasco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Empecemos con el tema de la reforma tributaria. Tal como quedó con este protocolo de acuerdo, ¿a usted le consta que se van a recaudar 8.200 millones de dólares o tiene dudas? No me consta, no podría constarme porque no tengo ni los números ni los estudios. Me parece plausible. El problema de la reforma tributaria no es el monto que se va a recaudar. Yo creo que el problema fue un diseño inicial errado que llevó a conversaciones largas, ácidas, desgastadoras, con un acuerdo final que es mejor que lo inicial, pero que no es perfecto. Y en la resolución de todo esto, ¿se tocó o no el corazón de esta reforma? Todo depende de cómo se le defina. Yo creo que el gobierno inicialmente lo definió mal. A mi entender, y afortunadamente creo que es el criterio que terminó primando, el corazón era que se recaude lo que tiene que recaudarse y que se haga de un modo justo, que la gente que gana más plata pague más. Eso creo que se respetó. Nunca, a mi entender, se debió haber considerado un instrumento, que el FUT, que no FUT, que la renta tributaria, lo que sea, como el corazón. Los instrumentos son instrumentos. Solamente un objetivo puede ser parte del corazón y yo creo que esa parte se respetó. Ahora, en el caso del FUT, se acaba como con ese nombre, pero como instrumento, como mecanismo, ¿continúa de una manera distinta? No. ¿Es demasiado diferente lo que ocurre con la renta atribuida a lo que ocurre con el FUT? A ver, son cosas bien distintas. Si la pregunta es, como han dicho algunos diputados, que se acabó el FUT pero se mete de contrabando un futito, eso es falso. Eso no es así. El sistema que se adopta en esta alternativa, porque como ustedes saben va a haber dos sistemas paralelos, lo que en sí no es bueno, porque los sistemas tributarios son mejores cuando son sencillos. Cuando tú tienes que coexisten dos regímenes distintos, siempre hay la posibilidad de chanchullo, del arbitraje entre uno y otro, en fin, a mí me habría gustado un sistema. Ahora, que haya dos, por lo menos crea una alternativa a la renta tributaria que era una mala fórmula, era engorrosa, era difícil de aplicación. Esta otra alternativa no contempla un FUT, es bueno decirlo, contempla el sistema vigente en Australia, no estamos inventando algo nuevo, y ese sistema es bueno, no tiene filtraciones. Ahora, la clave, por supuesto, va a ser en Chile aplicarlo bien. La forma en que se negoció en algunos hoteles, también en la casa de un exministro, ¿es parte de una vieja política, como denomina usted? ¿Es o no una mala práctica? Distingo dos cosas: conversar, negociar, escuchar y eventualmente ponerse de acuerdo es una buena práctica, es la esencia de la democracia. Ahora, los acuerdos son mejores cuando se conocen los participantes y las reuniones se hacen en lugares públicos. Lo que sí me parece mal es que me parecen mal dos cosas. Primero, la forma. No hay por qué hacer estas conversaciones a espaldas de la ciudadanía, pero en especial lo que me parece patético es esta especie de competencia que se ha suscitado en estos días sobre quién puso el living, quién no puso el living, quién ofreció vino, pisco sour. Eso sencillamente es trivializar lo que siempre debe haber sido una negociación seria, como ocurre en cualquier tema importante y en cualquier democracia. Paternidades incluidas. Ahora, como ministro, cuando usted era ministro de Hacienda, ¿nunca se juntó con algún empresario, lobista, en un domicilio particular a negociar algún cambio legislativo? Uno conversa con mucha gente, pero yo siempre tuve una política. Cuando uno se reúne con un gremio, es distinto a reunirse con un empresario particular. Como ministro uno se reúne con los gremios. Lo que yo traté de no hacer, y creo no haberlo hecho, es la conversación particular con una persona que te viene a plantear un interés personal. Y en la medida que haya discusiones sobre un proyecto de ley, esas discusiones se pueden hacer o en el ministerio, donde hay café y galleta, o en el Congreso, donde hay café y galleta. ¿Y en casas particulares lo hizo? Con empresarios nunca. ¿Corresponde que un ministro de Hacienda se reúna, por ejemplo, en la casa de un exministro a negociar la reforma tributaria? No sé si la palabra es corresponde o no corresponde. ¿Usted lo habría hecho como ministro de Hacienda? Déjame decirlo del siguiente modo. A mí me parece muy importante que los acuerdos no pasen a ser sinónimo de arreglín o de chanchullo. Los acuerdos son importantes, pero hay gente que ha tratado de desacreditarlos diciendo que el acordar es malo porque hay gente que tiene la verdad y gente que no tiene la verdad. A mí me parece que acordar es bueno, pero precisamente para que esos acuerdos no sean malentendidos hay que cuidar mucho las formas, y creo que en este caso no se cuidaron. El hecho también, por ejemplo, de que Bernardo Fontaine haya sido uno de los negociadores de la reforma, ¿a usted le parece que era un interlocutor correcto para negociar la reforma con él? Bueno, ya está. Mira, no tengo una opinión demasiado formada. Entiendo que él estaba a nombre de RN y RN mandará a quien les parezca, ¿no es cierto? Los dos hermanos Fontaine, Bernardo y Juan Andrés. Lo que importa aquí no son las identidades de las personas, ellos son dos profesionales serios. Lo que sí es importante, primero,
que las conversaciones se hagan con toda la transparencia posible, y segundo, que no tengamos después esta competencia, cabros chicos, ¿no es cierto?, para decir, mire, yo fui el más influyente, yo puse el mejor vino, yo tengo el living más grande. Eso no corresponde. Pasemos a otro tema respecto a la nueva mayoría y este acercamiento con Marco Enríquez Ominami. Primero, ¿qué tan cerca o qué tan lejos ideológicamente está usted hoy día de Marco Enríquez Ominami desde su perspectiva? Yo no tengo nada en común con Marcos Enríquez Ominami. Creo que Marcos ha dado muestras de querer volver a una política antigua. No hay cosa más antigua en la política que criticar, denostar y menospreciar a un grupo, como son los partidos de la Concertación, y al cabo de 2 años venir a coquetear con ellos. Y además, nosotros, desde Fuerza Pública, estamos a favor de algo muy distinto que Marcos Enríquez. Queremos cambios, pero queremos cambios paulatinos, graduales, consensuados. Es algo muy distinto a lo que Marcos está proponiendo. O sea, ¿usted jamás respaldaría bajo ninguna circunstancia una candidatura presidencial de Marco Enríquez Ominami? ¿No se sumaría a una candidatura de él jamás? Me estás preguntando si yo voy a trabajar por una candidatura de Marco Enríquez Ominami. Estoy pensando Pocas si veces me han hecho una pregunta que tenga una respuesta más clara. No. Por lo tanto, tampoco participaría en unas primarias con él. Pero yo creo que Marco está muy apurado, está muy ansioso, porque faltan 4 años para la elección. Este gobierno lleva 4 años. 4 meses, faltan 4 años. Estar discutiendo hoy las fórmulas que se podrían aplicar o no más adelante, me parece que es temporáneo. Oye, el país está hablando de cosas súper importantes. Estamos hablando de cuál va a ser la estructura tributaria, se va a reforma educacional. Marcos nos dice que él quiere aportar contenido, pero no hemos visto contenido. Perdón, pero que si usted dice que jamás apoyaría una candidatura de Marco Enríquez Ominami, que es una pregunta, la que tiene más fácil respuesta, la que la han hecho nunca. Entonces quiere decir... todas las preguntas que me hacen son así de fáciles, quedémonos aquí mucho rato. Ok, pero el punto es, si usted no apoyaría una candidatura de Marco Enríquez Ominami, quiere decir que tampoco participaría en una primaria, porque el que pierde una primaria tiene que apoyar al otro. Lo que te voy a decir respecto a Marcos Enríquez, exclusivamente. Te lo contesto con mucha claridad. Las primarias, a mi entender, son para dirimir liderazgos entre personas o candidaturas que piensan parecido. Nosotros con Marcos Enríquez Ominami pensamos distinto, por lo tanto una primaria con él carece de sentido. Cuando usted participó en las primarias de la nueva mayoría, ¿era porque pensaba parecido, por lo tanto, a los candidatos que estaban ahí? Veníamos de un mismo mundo, habíamos participado de gobiernos parecidos, había diferencias, pero yo me enorgullezco y no tengo ningún matiz al respecto de haber trabajado en el gobierno de Patricio Aylwin, de haber sido ministro del primer gobierno de Michelle Bachelet. Son circunstancias totalmente disímiles a una persona como Marcos Enríquez Ominami, que se ha cargado de la izquierda, que ha denostado sistemáticamente a los elementos de centro de esta coalición con la que hoy día está coqueteando, y que además, lo quiero decir con toda franqueza, le está proponiendo fórmulas al país que el mundo rechazó cuando cayó el muro de Berlín. Si a mí me parece curioso que se presenten como nuevas ideas que son muy viejas y además que ideas que han fracasado en muchos países. Viendo lo que es hoy la nueva mayoría, ¿todavía siente que tienen ideas parecidas que los podrían hacer concordar en un proyecto común? ¿O siente que hay mucha diferencia entre usted y la nueva mayoría tal como está? No me está preguntando respecto de Marcos, sino que de la nueva mayoría. Respecto a la nueva mayoría, hoy te digo 2 cosas. Yo comparto con mucha gente que viene de ese mundo la convicción de que en Chile hay que hacer cambios. No tengo ninguna duda, por ejemplo, que había que recaudar los 8.000 millones. De hecho, yo planteé una reforma tributaria durante la campaña pasada. No tengo ninguna duda que hay problemas de equidad tremendos en la educación y de calidad que hay que resolver. Hasta ahí hay un acuerdo. Pero tenemos un serio desacuerdo respecto a los instrumentos. Por ejemplo, yo no creo que la manera de mejorar la educación sea gastando hasta 5.000 millones de dólares, cascarones de antiguos colegios. Me parece mucho mejor gastar, por ejemplo, esa plata en capacitación de los profesores, en tecnología, en calidad, cosa que ha estado lamentablemente totalmente ausente de este debate. Andrés, más allá de cuáles sean sus intenciones, ¿hay mucha gente de derecha o de centro derecha que le diga que usted debiera ser el candidato de ellos? No sé. Converse con usted, le estoy preguntando a usted. Mira, se le acercará gente y le dirá, ¿no? Mira, a mí lo que me pasa es que se me acerca gente de derecha a veces que me dice algo que me gusta mucho. A ver. Me dice, yo voté por Andrés Alamán, pero mis hijos votaron por ti. Y creo que eso es un símbolo de que hubo gente joven que antes no había votado. ¿Pero gente que es de derecha? ¿Los hijos de ellos son de derecha también? No los conozco, pero por lo menos son familias de derecha. Ya. Pero ¿qué te quiero decir? Yo creo que una de las cosas que me puso muy contento del resultado de la primaria del año pasado es que en zonas urbanas,
Santiago es un buen ejemplo, no es el único ejemplo, hubo muchos jóvenes, muchos de ellos quizás que venían de familias de derecha, que no habían votado anteriormente y que nos acompañaron en la primaria. Y yo creo que una de las cosas precisamente que nos problema en la democracia de Chile es que hay jóvenes que no votan, y si no puede plantear ideas que algunos jóvenes los entusiasman, que bueno. Brevemente sobre el tema de la discusión hoy, si hay educación universitaria gratuita, ¿debe esa gratuidad tener un límite de años como plantea el ministro Izaguirre? Yo la verdad estoy bien confundido, porque al gobierno ya le hemos conocido como 5 reformas, ¿no es cierto? Primero se plantea un énfasis en el copago, en la selección, después hay gente que se enoja con eso, entonces se dice que se va a hacer una ley corta para la educación pública, que al final es más plata, pero que no cambia nada en lo sustantivo, después se dice que va a haber educación gratuita, después se dice que la educación gratuita va a ser por 4 años, al día siguiente el ministro del Interior dice que eso no es así, que no se ha decidido. Yo la verdad que creo que hay muchos papás y muchas mamás, muchos apoderados en Chile que están muy confundidos, yo estoy igual de confundido. Andrés Velasco, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias a ustedes, encantado. Hacemos una pausa y regresamos.